Buenas, bienvenidos a otro video de la serie de videos de ecuaciones diferenciales donde vamos a abordar un tema de la transformada de Laplace que es el primer teorema de traslación. Recuerden que el Laplace tiene como definición, ¿no? La transformada de una función f de t, o sea que está en función de t, le aplicamos la transformada y encontramos una función f de s. Este primer teorema de traslación, si sucede esto, entonces hay un teorema de traslación que si tenemos la transformada de Laplace de e a la at que multiplica a esta función f de t, si sucede eso, esto de aquí que tiene su transformada el f de t, f de s, entonces la solución sería conseguimos una función desplazada en menos a. Fíjense que esto se podría demostrar partiendo de la definición de la transformada de Laplace. Por ejemplo, nosotros tenemos que la transformada de Laplace de f de t, la definición es de 0 hasta infinito de e a la menos st por la función f de t de t. Pero recuerden que esta transformada da como resultado f de s. Pero ¿qué sucede? Si esto es cierto, o sea, si obtenemos la transformada f de s, entonces si la desplazamos a menos a, nosotros reemplazamos donde está la s, s menos a, dt, f de t, perdón, aquí falta la función, f de t, dt. Entonces podemos aplicar la regla de exponentes aquí, f menos a, entonces quedaría la integral de 0 hasta infinito de s menos st, que multiplica a e, menos por menos más a t, f de t dt. Y fíjense que esto de aquí sería la función f de t, toda esta sería la función de f de t y sería la definición, miren, de Laplace, o sea que f de s de a, s menos a, f de s menos a, sería la definición que sería Laplace, miren, Laplace de e a la at de f de t de t. F de t. Fíjense que aquí nos encontramos con la definición, solamente que la función ya es e a la t por f de t. Con esto queda demostrado que el primer teorema de traslación, vamos a hacer algunos ejemplos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la transformada de Laplace de e a la at de t, por ejemplo, aquí lo primero que debemos hacer es sacar la transformada de la función t. Esta transformada de la función t es, ya la sabemos, es un t elevado a un exponente. El exponente en este caso es 1, entonces arriba iría 1 factorial y abajo iría s al cuadrado, porque 1 más a, en este caso el a sería 1, sería 2. Pero tiene un desplazamiento, perdón, aquí tenemos que poner un valor para que haya un ejemplo. Aquí, por ejemplo, pongamos un valor 2. Aquí un valor 2. Entonces, hasta aquí está desplazada, ya tenemos la transformada de t. Pero, como está desplazada en 2, esto sería s menos 2 al cuadrado. O sea que, en realidad, esta sería la f de s menos a, que en este caso el a para nosotros es este de aquí, 2. Fíjense que ya tenemos la solución. Si nosotros la verificamos en algún software, podemos verificar que esta es la transformada de esta, aplicando el primer teorema de traslación. Vamos a aplicar otro ejemplo. Por ejemplo, tengo e a la menos 3t por t al cubo. Entonces, aquí podemos hacer, fíjense que tenemos
3 factorial arriba y sobre S a la cuarta. Sería aplicando, recuerden, la regla para sacar la transformada de t a la a. Recuerden que si nosotros tenemos la transformada de t a la a, la regla es a factorial sobre SA más 1. Esta es la regla que estamos aplicando, pero tiene un desplazamiento, y esto desplazamiento afecta a las S, sería 3 factorial arriba, S más 3 elevado a la cuarta. Con este desplazamiento de aquí de menos 3 con el signo menos y menos se haría más 3 a la cuarta. Y esta sería ya la transformada de Laplace. Primero sacamos la transformada normal de la función y luego hacemos el desplazamiento. Vamos a seguir con más ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la transformada de Laplace de e a la menos 6, podemos hacer una transformada de Laplace e a la 4t de coseno hiperbólico de 4t. Fíjense que aquí podemos primero sacar la transformada de la función coseno hiperbólico de 4t y luego desplazarla en menos 4 a todos los s que obtengamos. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos la transformada de coseno hiperbólico de 4t, sería solamente coseno hiperbólico de 4t, arriba iría s al cuadrado más el cuadrado de a, que sería 4 por 4, 16. Pero como está desplazado en 4, entonces esto sería s menos 4 sobre s menos 4 al cuadrado más 16. Menos 16, perdón. Recuerden que aquí la transformada de Laplace de coseno hiperbólico es negativa y del seno hiperbólico negativo acá abajo. Y tenemos como resultado esta transformada de Laplace que está desplazada estos elementos en menos 4. Vamos con otro ejemplo. Muy importantes estos ejemplos para entender el primer teorema de traslación. Vamos con un ejemplo más. Si nosotros tenemos la transformada de Laplace de e a la 2t seno de 4t, lo que primero haríamos es la transformada del seno de 4t, que sería la raíz, aquí sería una parte de acá abajo, sería 2, perdón, acá sería 4 arriba, 4, y en la parte del denominador sería s al cuadrado más 16. Pero tiene un desplazamiento aquí de 2, o sea que quedaría 4s menos 2 al cuadrado más 16. Fíjense que este tipo de transformada de Laplace hay que hacerle la traslación luego de haberle hecho la transformada de Laplace de f de t. Vamos con otro ejemplo. Un ejemplo un poco más extenso. Fíjense que tenemos la transformada de Laplace. Vamos a hacer algunas transformadas inversas. Por ejemplo, yo tengo la transformada inversa de 4 sobre s menos 1 al cuadrado. Fíjense que para hacer la transformada inversa de esta función, tenemos que tomar en cuenta lo primero que está desplazado en menos 1. Pues la solución, la primera solución de esta transformada inversa, fíjense que si le hacemos la transformada inversa de esto,
tenemos este desplazamiento de menos 1, sería e a la t. Entonces, si ya sabemos de este desplazamiento, la transformada inversa nos quedaría solamente de 4s al cuadrado. Y aquí hay que sacar la transformada inversa de esta función, que sería prácticamente t. Sacamos el 4, fíjense, sacamos el 4 fuera. Y tendríamos que sacar solamente la transformada de 1 sobre s al cuadrado, que para nosotros la transformada de 1 sobre s al cuadrado es simplemente el valor de t. Pues arriba nos encontramos con 1 factorial y abajo con 1 más 1, o sea, 1 más 1 que sería 2. Y fíjense, esta sería la transformada de Laplace de esta función. Pero aquí nos hacía falta, recuerden, el 4. No hay que olvidar el coeficiente 4 que quedó aquí fuera, este 4. Entonces esta sería la transformada correcta de esta función. En un próximo video vamos a continuar con más ejercicios aplicando el primer teorema de traslación.